Bueno, tenía muchas ganas de hacer este video definitivamente porque el Real Madrid siempre nos da esa alegría que seguramente nos ha hecho madridistas absolutamente todos y que particularmente a mí me tiene bastante contento. Repito lo que dije ayer, no fue un partido brillante, pero fue un partido de esos que ha hecho a muchas personas madridistas y que seguramente a lo largo de la historia y lo que viene de historia va a ser perfectamente otro incentivo para hacerse a un madridista. Vamos a hacer una especie de video que tenía acostumbrado a hacer en mi otro canal, donde hacía una recopilación de los llorones cuando el Real Madrid conseguía algo interesante, en este caso la primera noche europea, un partido bastante brutal y pues ya encontramos los primeros lloros, así que no me voy a enredar muchísimo más. Damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y bueno, ya ustedes lo saben, aquí traemos todo tipo de información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general y nada, lo que les estaba comentando, vamos a repasar un montón de cosas muy interesantes, seguramente se me va a hacer muy largo el video porque hay muchísimas cosas que vamos a repasar, pero por lo mismo, en esta parte de aquí debajito de YouTube, voy a capitularte el video. Es decir, que vas a ir a cada sección que tú quieras ver exclusivamente. Vamos a ver a gente de ESPN, gente llorando del chiringo, vamos a ver a gente de Telerobles, vamos a ver un montón de cosas aquí interesantes y por eso presumo que se va a hacer algo largo el video, así que ya lo sabes. ¿Quieres ver un momento específico del video? Sencillamente tienes que seleccionar la barra esta roja que va por aquí abajo corriendo y ahí vas a poder encontrar la capitulación. Perfecto. Vamos a empezar ya porque la verdad no quiero alargar más el video y por supuesto qué manera, mejor manera de empezar este video que escuchando al ídolo actual del madridismo y alguien que pues nos está dando unas alegrías que seguramente no esperábamos, a menos tan pronto. Y creo que con actuaciones, con un montón de cosas, se ha ganado el corazón de todo lo que representa este pequeño escudo. Así que vamos a la pantalla. Bueno, cracks, ya tenemos aquí la primera intervención de Jude que quería resaltar y que me ha llamado mucho la atención. Escuchémoslo. ¿Cómo es jugar la Champions en este estadio? Lo máximo. Pensé que la liga estaba muy bien hasta que escuché el ruido después del gol. Me deja loco el apoyo de la afición. He dicho en más ocasiones que no sabes realmente cómo es este club de grande hasta que formas parte. Ojalá que siga así durante muchos años. Brutal, creo que sencillamente brutal esta primera intervención y nos deja muy claro la madurez y la sensatez con la que este hombre se dirige. Además, yo colocaba en mi Twitter ayer que lo odiaba totalmente porque era increíble escucharle hablar con ese sentimiento, ese madridismo y dije, ¿cómo? O sea, es que es asqueroso que alguien sea más madridista que yo y es que ese hombre juegue en el Real Madrid como un aficionado más. Aquí lo escuchábamos hablar. Escuchemos otra intervención que he tenido también de Jude Bellingham. Y bueno, esta no tiene subtítulos auditivos, pero sí ahí lo puedes leer. Escuchemos a Jude. Doing. Isn't there an extra flutter of joy and pride when you produce that? Yeah, I'm not going to lie. I'd much rather keep scoring in the 90 plus than the 15th, even though it might take a bit of strain off my heart and the fans' heart. Could you just show it to us? Because people look for that and love that. It's about your mentality and Real Madrid's mentality, but literally never beaten till the lights are out and everybody's gone home. Yeah, that's it. Well, that's the history of the club. You know, I'm new to the club, but you know, I've had a TV since I was little, and from I can't remember what age I've been watching Madrid complete comebacks and where I'm thinking there's no chance and it's not possible. So I think when you're around those players every day that have been part of those triumphs in the past, you just pick it up and it rubs off on you. And I think if you don't have it, then they don't really, they sniff it out of you. So it's important that I keep learning from the guys in there. They're brilliant players, brilliant professionals. So just got to keep going on the path that I'm on. This crowd, this club, this stadium, Champions League, they adore you. You're giving them a lot, but it's as special as you expected? More. I've goosebumps talking about it now. I'm so grateful to be at this club. You know, I think I talk about the players and the staff and the mentality they have and the quality they have, and then there's the flip side of it with the fans, where as you arrive into the stadium, they're flocking in, you know, thousands outside just to get a glimpse of the bus, and then at the game they're there before the warm up, and you know, you don't really understand how big this club is until you play for them, and I've got that honour, and I'll always wear it with pride. Es que es absolutamente desquiciante, definitivamente, repito, debe causar un asco a los culés que ya ni te cuento, porque es que primero le pretendía el Barça obviamente sin dinero, pero ahí estaba como a ver si aceptaba los meses de Spotify gratuitos y escucharlo hablar de esta manera es que
Mira, yo no tengo palabras más que añadirle a esto que ha dicho Jude Bellingham, sencillamente espectacular. No hay manera de no querer a este hombre, no solamente por lo que está haciendo dentro del terreno de juego, que es lo más importante. No hay que obviar eso, y la personalidad importa y el carácter, pero no hay que olvidar que la está rompiendo también, que al final es mucho más importante. Bien, y he escuchado por ahí en alguna ocasión que desde la llegada de Sergio Ramos, el Real Madrid no tenía en el vestuario a alguien con tanto carácter. Y mira que estamos hablando de un chico de 19 años. Es sencillamente espectacular. Vámonos a lo siguiente, porque bueno, vamos a escuchar ahora a un entrenador de fútbol que habla de lo que está haciendo el Real Madrid como equipo actualmente. Vamos a escucharlo rápidamente. Bueno, aquí tenemos al señor de los descensos. Vamos a escuchar su humilde opinión. De la Unión de Berlín. A mí me pareció un pésimo equipo. No manejó ningún registro, no daban 2 pases seguidos. Se atrincheró atrás, no tenía concepto defensivo. Madrid, ¿no? Escúchame, a mí me pareció que fue un equipo que no estuvo a la altura de la competición. No estuvo, no que sea el cuarto, el sexto, el octavo. No es un equipo además de entidad. Aparte me pareció un equipo con unas carencias tremendas. Y el Madrid realmente, la definición a la pregunta que me hacías, ¿al Madrid le falta fútbol? ¿No está jugando bien al fútbol? ¿Que mereció ganar? Inapelable. ¿Que estrelló 2 palos? Perfecto. ¿Que el portero hizo 2 paradas impresionantes en el segundo tiempo? Perfecto. ¿Que regaló 50 minutos del partido? 50 los iniciales hasta 5 de la prórroga? También. ¿Que no creó solamente en el minuto 3 y 6 del primer acto una medio cabezazo de Joselu? ¿Fue todo el potencial defensivo? También es verdad. Que no sabíamos si tenía portero el portero del equipo alemán. Y eso es lo que vi yo. ¿Y al Madrid qué le falta? ¿Cuál es la preocupación de este Madrid? Que no hay juego, no juega. Bueno, lo de siempre, el Real Madrid no hace nada, no juega, no hace absoluto. Yo no sé si este hombre no vio el segundo tiempo del Real Madrid, porque yo sí lo vi definitivamente y lo sufrí, lo viví, lo grité como siempre y como nunca. Y realmente es llamativo porque los partidos duran 90 minutos. Siempre hay un rival, se habla mucho de la liga alemana como una de las más físicas. Este es un equipo que, no fue al ataque, seguramente no propuso absolutamente nada, o muy poco realmente, pero también habrá que pensar que estaba Rudiger y Nacho, que fue de menos a más, y estuvieron ahí tratando de tapar absolutamente cualquier grieta. Obviamente en el primer tiempo el Real Madrid estuvo mal, yo lo reconocí, pero que diga que el Madrid le falta fútbol cuando no ha perdido un solo partido, es que ni siquiera lo ha empatado en lo que va de temporada, ya me parece a mí algo absurdo realmente. Pero bueno, vamos a seguir escuchando este tipo de barbaridades, y lo que hay que hacer es tratar de acostumbrarse, porque definitivamente de esto se trata, ser medio antimadridista, porque este señor no lo es del todo, pero a veces da con esa sensación de querer saber más que todo el mundo, y lo que hace es terminando, queda bastante mal realmente. Vamos a escuchar ahora algo de un viejo conocido en este canal, que también es cierto que lo he dejado de comentar muchísimo por muchas cosas que han pasado, pero creo que para este tipo de días es esencial tener su presencia en cada uno de estos videos. Así que vamos otra vez a la pantalla. Y bueno, aquí estamos ya, el señor del Botox. Estoy mejor que nunca. ¿Por qué? Pues porque sé perfectamente que esto se cae. Sí, sé perfectamente que esto se cae. Esto no se sostiene, que no se sostiene, Pedrerol, que no hay fútbol, que el Madrid no tiene fútbol, que no tiene fútbol, que el domingo en este plató hablábamos que el Madrid había ganado por oficio y por pegada. El domingo, no hace un mes, el domingo. Imagínate cuando hoy estamos hablando que el maestro de Alessandro te ha hecho un análisis y te dice, y hay algunos que están de acuerdo, porque para contrarrestar lo que dice el maestro es 6 de 6. Pero nadie te dice, no lleva razón el que el Madrid no juega al fútbol. ¿Eso no es verdad? ¿Quién fue el mejor del Madrid la temporada pasada? Ojo. ¿Me está preguntando a mí eso? Pues para mí el mejor del año pasado, pues Modric. Venga, si no es. Pero Vinicius no le viste. Por mi opinión. O sea, de verdad, es que yo trato de ser comprensivo y de respetar, pero escucharlo decir que el Madrid gana por oficio, el mismo cuento de siempre, o sea, qué cansino de verdad el discursito. Y encima le hacen una pregunta muy sencilla, que el mejor del Real Madrid, sin duda alguna, en la temporada pasada fue Vinicius Junior, no hay para dónde coger. Y todavía sale con que el mejor fue Luka Modric. Es que es absolutamente absurdo. Yo creo que a ustedes poco les debe extrañar, pero sí es muy llamativo, porque me causa mucha gracia verlos
llorar, y este hombre que ha estado tan con ganas de reventar a Vinicius y todo lo que significa Vini para el Real Madrid, el madridismo actualmente, y que le hagan esta pregunta, es que lo dejaron helado. Él se quedó helado cuando este tipo le pregunta esto y quedó evidenciado claro. O sea, es que ridículo como nunca y como siempre. Otra de las opiniones, en este caso vamos a escuchar la prensa inglesa en sus opiniones con Jude Bellingham. Ojito. Bueno, ya que estamos aquí, vamos a reproducir. You know what? We started the night talking about Jude Bellingham. His trajectory has been incredible. He's now playing at arguably the biggest club in the world. Whenever he's scoring, he's enjoying the moment. He thinks like a champion. He speaks like a champion. He acts like one. He's got absolutely everything, this lad. And I just look forward to enjoying his career for a long time to come. He's at the right club. He's playing in a good international team as well. I mean, he's got all the attributes to sweep the board and win virtually everything, both personally and as a team in his career. 6 goals, 6 games. It's remarkable. Bueno, ahí está lo que decían en Inglaterra sobre Jude Bellingham, Michael Owen, que alguna vez fue delantero del Real Madrid y de la selección y todo eso. Dice que bueno, ellos obviamente hablan con una especie de resignación, como que cómo se nos escapa el fútbol inglés esta joya. Y bueno, realmente es algo la grandeza del Real Madrid. Ellos mismos reconocen que el Madrid es el club más importante del mundo y que seguramente está en el club más importante o el que más le puede poner en esa posición para llevarlo a lo más grande que puede aspirar un futbolista. Y obviamente al Madrid le hace falta adicionar una piecita en ataque buena, un Haaland, un Mbappé, un Harry Kane joven, más joven tal vez, y este equipo va a ser importante. También es cierto que la temporada que viene va a haber otro entrenador. Ustedes saben que yo nunca he sido muy de Ancelotti. Me hace bastante ilusión pensar que la temporada que viene puede ser más importante o muchísimo más que este. Y pensar también, chicos, que es una temporada que seguramente nos va a traer muchas cosas nuevas. Esta temporada pues toca remar con lo que hay y ojalá el Madrid abra los ojos, que lo que no dudo y en invierno se traiga algo más, pero toca apoyar al equipo lo que hay y créanme, la temporada que viene tiene una pinta espectacular por muchísimas razones que ya iremos comentando en su momento. Ahora vamos a escuchar lo de Teleroures, que me pareció absolutamente desquiciante, como no podría ser de otra manera, y es lo que quiero escuchar junto con ustedes en este instante. Ya vamos a ver lo de Bellingham, que no sería titular en el Barça, así que atención con eso. Bueno, cracks, estamos ya por aquí. Vamos a empezar a reproducir el video y vayamos escuchándolo, lo vamos comentando, lo de siempre. De un partido donde se ha jugado muy mal. Bueno, Albert, acabado. Sí, acabó el partido, ya lo decíamos, estaba a punto de acabar, señal al final el colegiado con la alegría en el Santiago Bernabéu, el alivio, porque el partido estaba empatado hasta esa muy desgraciada acción que ha tenido el equipo alemán. La pelota tocó en Aronson en la espalda. En Aronson en Aronson y al final acabó en gol. Ahora que se dice que los árbitros deberían hablar después de los partidos y explicar el porqué de algunas de sus decisiones, este sujeto tendría que explicar por qué ha añadido 5 minutos en una segunda parte en la que no ha habido ni intervención del VAR ni lesión alguna. Ninguno de los fisios médicos de los equipos han tenido que atender a ningún jugador, felizmente. Tampoco ha habido goles hasta el 1-0 en tiempo de descuento, porque tendría que explicar por qué ha añadido 5 minutos en un partido que no ha habido nada. Pero ¿cómo que no ha habido nada? Si un futbolista del Unión Berlín tuvo que ser atendido por una tarjeta que le sacaron a Tchouaméni, si no estoy equivocado, y por el cual estaban pidiendo expulsión en Twitter, que quemaban las redes sociales por esa patada que sí fue muy fuerte. Seguramente en primera instancia se vio más potente de lo que resultó siendo ser. Y adicional a eso, la cantidad de cambios que se hicieron, creo que el Unión creo que hizo 4, creo que el Madrid hizo, no recuerdo ahora mismo, creo que hizo los 5, ya son, pongámosle que hicieron 4 y 4, son 8 cambios que creo que equivalen a 30 segundos, algo así, más el tiempo que se perdió en esto. O sea, a mí definitivamente me da demasiado dolor de cabeza escuchar a este tipo de sinvergüenzas. O sea, ¿cómo se puede ser tan sinvergüenza? O sea, descarado, pero claro, como es tan fácil engañar a la gente a través de las redes sociales y de la televisión, pues ahí está. Bueno, no hace falta, yo lo explico yo. Árbitros cagones, sinvergüenzas como este, y que son sumisos. Que son sumisos al Bernabéu y que son sumisos al grande. Es una vergüenza que este tiparraco haya adulterado la competición añadiendo 5 minutos, lo que supone añadir 5 minutos en el Bernabéu. No, reconócemelo, no ha habido para añadir 5 minutos. Es una vergüenza.
el enésimo atraco europeo en el Bernabéu. Digamos las cosas. El Madrid si gana, que gane, pero que siempre lo haga cuando necesita la ayuda arbitral. La tenga, no hay derecho. No hay derecho. No hay derecho. No hay derecho. Demasiado, o sea, demasiado ridículo escuchar a este tipo de personas hablando. Y repito, el simple hecho de sacar los cambios que estoy tratando de hacer memoria, entró Brahim, entró Toni Kroos, entró Fede Valverde, no recuerdo, Fran García también, entró el lateral derecho, no me acuerdo quién pasaron al lateral derecho. Bueno, ya por ahí, más los cambios que hizo la Unión Berlín, hubiéramos sacado perfectamente el tiempo que se ha añadido. Pero bueno, aquí hay que llorar por absolutamente todo. Hay que tratar de ridiculizar lo que significa el Real Madrid, lo que ha conseguido, que ha sido otra victoria importante después de un equipo que, bueno, sorprendió en el Bernabéu con su planteamiento. Asqueroso lo de Teleroures, pero lo de siempre creo que sorprende bien poco. Vamos ahora con nuestros amigos de ESPN, que también nunca nos dejan a pie, siempre nos dejan unas joyitas bastante comentables. Y bueno, ya estamos por aquí, vamos a seleccionar el minuto que he querido escuchar y que es llamativo como casi siempre en este tipo de situaciones, escuchar a nuestros amigos llorar por el glorioso Real Madrid. Empezamos. Del juego del Madrid, además está cayendo tan bien en el Madrid porque le está dando lo que más le apetece al aficionado madridista, que son puntos y goles. El juego del Madrid deja mucho que desear. Hoy tiraron 35 centros, en parte para aprovechar la llegada desde segunda línea de Bellingham, que es muy alto, y en parte también para aprovechar el buen juego aéreo de Joselu, pero le falta mucha más profundidad. Todo lo que te da por fuera el Real Madrid está en los pies de los laterales, de Lucas Vázquez, de Alaba o de Fran García. A mí me llama la atención porque él resalta el hecho de que le hayan dado no sé cuántos centros, pero no resalta el gran trabajo defensivo que hizo este equipo. Es que Bonucci y otro defensor, creo que era el número 3 o 4, una cosa de locos, el portero se lució. O sea, vamos a ser un poco más serios en ese aspecto y darle un poquito de mérito al rival. Claro, el equipo tiene que buscar todas las vías y si tienes un provecho, tienes algo para sacar provecho con los centros a través de dos buenos cabeceadores como son Bellingham o un buen rematador que está ahí siempre, y todas estas cosas, pues habrá que explotar todos los recursos, ¿no? Pero bueno, este es el mismo cuento de toda la vida, del juego bonito, de no sé qué, de lo otro. Entonces, le falta mucho juego y desequilibrio por fuera, y muchas veces el Madrid lo único que hace es balones a banda y a centrar, y a cabeceo de Joselu, y a segundas jugadas. Así puedes ganar muchos partidos, pero es un juego muy británico de los años 70. Bueno, el juego británico de los 70, 60 nos ha dado bastantes éxitos, al menos al Real Madrid. Es que yo a toda esta gente que hemos escuchado y los otros dos que nos faltan, les entiendo perfectamente. Imagínense ustedes que llegue el Barça y gane 5 Champions en 9 temporadas. Es que debe ser muy, muy jodido. Debe ser muy jodido, entonces esa parte habrá que entenderla por ese aspecto. Vamos a escuchar a otro que, bueno, nunca nos deja a pie, que es Barak Feber, y vamos pasando ya a lo último de lo otro. Para mí, Barak, y es sumamente temprano, pinta para hacer otra vez una temporada de un título para el conjunto merengue. Es muy pronto porque es cierto que es un equipo al que le falta funcionamiento. Y también es cierto que sin conocer lo que pasa en otros deportes, quizás existan otros fenómenos similares, pero en el fútbol, que es lo que domino o lo que quiero dominar, no hay otro ejemplo, un equipo que no necesite funcionar bien, o sea, que no esté funcionando para cumplir sus objetivos. Y el Real Madrid, de manera excepcional, no voy a decir que nunca, pero ha sido excepcional en los últimos 1, 2, 5, 10 años, que realmente ha funcionado de maravilla. Ya empezamos con las mentiras, amigo, porque estamos hablando en los últimos 10 años, él habla de que en los últimos 10 años el Madrid nunca ha funcionado bien. Estamos hablando de que en el año 2016, 2017, este club, hace 8 años, no tanto, ganó un doblete histórico, arrasando al equipo menos goleado de Europa, que era la Juventus de Turín en la final, arrasando con todos los rivales europeos que se encontraba, y todavía atreven a decirse que estas cosas no funcionan. La temporada antepasada, este mismo institución se meó en seguramente los 3 equipos más importantes de Europa en ese entonces. O sea, es que de verdad es muy ridículo escucharlos decir este tipo de cosas. O sea, honestamente, que me vas a decir que, bueno, que el Madrid actual no es lo que seguramente uno espera, pues te lo puedo llegar a entender. Pero que me vengas a decir que hace 10 años que el Madrid no sabe lo que es funcionar bien como equipo, ya es ridículo. Y si no, colócate la final contra la Juventus, que creo que es
el mejor partido de fútbol que se han visto en las últimas 3-4 décadas. Que todo funciona bien, que el equipo tiene buenas costumbres, juegue contra quien juegue, hace 90 minutos serio, de manera consistente. Partidos malos tienen todos, pero eso que tienen los grandes equipos que acaban coronándose, no lo ha tenido el Real Madrid, no lo ha necesitado. Tiene esa capacidad de reinventarse en un mismo partido, ¿no? Es decir, cuando está contra las cuerdas y sacar resultados cuando todo el mundo, después de 170 minutos en un partido de ida y vuelta, o incluso más, si es que tiene tiempo extra, los dábamos por muertos. Entonces, yo creo que este Real Madrid, compartiendo todo lo que dice Alex, por supuesto, este Real Madrid, si ves el vaso medio lleno, pues mira, sí, no es ninguna maravilla. La verdad es que no lo ha sido hace mucho tiempo. Bueno, ya definitivamente no puedo seguir escuchando este sinvergüenza que nunca ha sido una maravilla el Real Madrid, pues obvio. Sería muy raro, muy raro escuchar a un antimadridista reconocer que el Madrid es un equipo brillante. O sea, me extrañaría muchísimo, la verdad, y sé que a ustedes también, pero creo que con ese intento de relato hemos caído todo en cuenta de más o menos cómo funcionan las cosas en este tipo de medios de comunicación, en el que lo único que hacen es intentar desprestigiar al Real Madrid. Vamos a continuar porque me quedan dos cosas y están de lujo. Bueno, estamos aquí ya listos para escuchar la barbaridad que vamos a escuchar. Van a ser seguramente los 10 segundos más increíbles de su vida. Otro idioma. A mí me parece que tiene más mérito, y no es por barrer para casa, ¿eh? Lo que está haciendo Javi Guerra en el Valencia, que me parece ahora mismo... No, espérate. Venga. Déjame acabar. Yo me voy también, yo me voy. No, es que es absolutamente... Pero, o sea, honestamente, y no lo digo con ganas de desprestigiar ni de menospreciar a nadie, pero ¿quién carajo es Javi Guerra? Los digo en serio, no tengo ni idea de quién carajo es Javi Guerra. Y este hombre me sale con que lo que está haciendo Javi Guerra es 30 veces mejor que, o tiene mucho más mérito que lo que está haciendo Bellingham, pues es para tener en cuenta. Y bueno, toca llamar mañana a Florentino y decirle: Flopper, te equivocaste de fichaje, no debiste haber pagado 100 y pico de millones por Bellingham, tenías que haber pagado 400 por un tal Javi Guerra que juega en el Valencia. Bueno, vamos a cerrar este video con lo que yo creo que es la joya de la corona. Vamos a escuchar a un amigo decir algo bastante impresionante. O sea, son cosas que si uno las escucha y no se pone seguramente a pensar de que estás hablando o estás escuchando a un antimadridista. Perdón que me enredo un poco ahí, pero que es lo que les estaba diciendo. Te pones a escucharlo y dices, bueno, tal vez se trate de alguien anormal, pero después de que te pones a ver que es por puro antimadridismo, créeme que lo logras entender. Por mucho que te cueste, logras entenderlo. Entonces nada, vamos a escuchar aquí ya a nuestro amigo José Álvarez, que de verdad que vino más idiota que nunca. No, es un jugador así. No, jugaría de titular en el Barça ahora mismo. ¿Hablando en serio? Por favor. José, que tienes que agarrar algo. No, déjame. Que lo explique. Tal y como juega el Barça, José. yo no cambio a Bellingham por Frenkie de Jong. Que no tiene hueco en el Barça, que lo siento mucho. Que no tiene hueco en el Barça, es que es llamativo y me llama mucho la atención porque, a ver, Frenkie de Jong, que este mismo hombre hizo parte de la campaña que hizo el Palancas para sacárselo a gorrazos, y que, bueno, yo siempre dije que era un gran futbolista y que el Barça perdía una estrella seguramente, y Frenkie de Jong tampoco es tan joven, tiene 20 y algo de años y todavía no ha hecho nada grande por su carrera seguramente, y que me venga ahora con este cuento de que no lo cambiaría, pero no, esto no es lo más grave. Sigamos escuchando porque se pone mejor la cosa. Repite la misma posición. Joder, me caes bien, pero... Bueno, la objetiva que me decía antes, podríamos... Me caía bien. No, yo respeto, te digo en serio. Dilo a cámara. Que juega en el centrocampo y él juega en la media. No, pero tal. Bueno, pues no cambio a Joao Félix tampoco por Bellingham. Hombre, claro. Joao Félix mejor que Bellingham. No cambio a Joao Félix por Bellingham ahora mismo. ¿Viste jugar al Barça ayer? ¿Has visto jugar al Madrid hoy? Lo que dice José es verdad. Ahora es que es absolutamente desquiciante, definitivamente. Ahora, después de que mataron a Joao Félix, incluso los del Barça, los del Atlético, ahora que no cambiarían a este futbolista que está rompiendo absolutamente todos los récords y está haciendo unas cosas increíbles, y que no lo cambiaría por Joao Félix, que ha hecho dos interesantes partidos, pero bueno, ya veremos cuál es el tema de la adaptación, y eso es que hablan de sencillamente antimadridismo. No tengo más cosas que añadir, realmente es asqueroso escucharles hablar, pero bueno, también uno lo disfruta muchísimo. Y yo les digo una cosa para cerrar este video: me voy a preocupar
me voy a preocupar cuando hablen bien del Real Madrid. Porque cuando hablan mal significa que vamos por muy buen camino y que mira, les está tocando tragar bastante grueso. Me gustaría saber sus opiniones en los comentarios, los que vieron el video completo. Muchísimas gracias. Los que llegaron hasta este punto del video, se los agradezco un montón. Lo de siempre, like, suscripción. Gracias por acompañarme. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.